Bueno chicos, continuamos con la lectura del libro Cartas a un joven novelista del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Si no te has suscrito, suscríbete ahora mismo, dale click a la campanita, no te pierdas ninguna de las entregas, solo nos faltan 3 capítulos más. Este es el capítulo 9 que se llama La caja china. Querido amigo, otro recurso del que se valen los narradores para dotar a sus historias de poder persuasivo es el que podríamos llamar la caja china o la muñeca rusa, la matryoshka. ¿En qué consiste? En construir una historia como aquellos objetos folclóricos en los que se hallan objetos similares de menor tamaño, en una sucesión que se prolonga a veces hasta lo infinitesimal. Sin embargo, una estructura de esta índole, en la que una historia principal genera otra u otras historias derivadas, no puede ser algo mecánico, aunque muchas veces lo sea, para que el procedimiento funcione. Este tiene un efecto creativo cuando una construcción así introduce en la ficción una consecuencia significativa en el contenido de la historia y aparece por consiguiente como necesaria, no como mera yuxtaposición, sino como simbiosis o alianza de elementos que tiene efectos trastornadores y recíprocos sobre todos ellos. Por ejemplo, aunque se puede decir que en las mil y una noches, la estructura de cajas chinas del conjunto de las célebres historias árabes que, desde que fueran descubiertas y traducidas al inglés y al francés, harían las delicias de Europa, es muchas veces mecánica. Es evidente que en una novela moderna como La vida breve de Onetti, la caja china que tiene lugar en ella es enormemente eficaz, pues de ella resultan en buena medida la extraordinaria sutileza de la historia y las astutas sorpresas que ella depara a sus lectores. Pero voy demasiado deprisa. Sería conveniente empezar desde el principio, describiendo con más calma esta técnica o recurso narrativo para pasar luego a examinar sus variantes, aplicaciones, posibilidades y riesgos. Creo que el mejor ejemplo para graficarlo está en la obra ya citada, clásico del género narrativo, que los españoles pudieron leer en una versión de Blasco Ibáñez, quien la tradujo a su vez de la traducción francesa del doctor J.C. Mardrus, Las mil y una noches. Permítame que le refresque la memoria sobre la articulación de las historias entre sí. Para librarse de ser degollada, como les ocurre a las esposas del terrible sultán, Sherazade le cuenta historias y se las arregla para que, cada noche, la historia se interrumpa de tal modo que la curiosidad de aquel por lo que va a suceder, el suspenso, le prolongue la vida un día más. Así sobrevive mil y una noches, al cabo de las cuales el sultán perdona la vida, ganado para la ficción hasta extremos adictivos, a la eximia narradora. ¿Cómo se las ingenia la hábil Sherazade para contar de manera enlazada, sin censuras, esa interminable historia hecha de historias de la que pende su vida? Mediante el recurso de la caja china, insertando historias dentro de historias a través de mudas de narrador que son temporales, espaciales y de nivel de realidad. Así, dentro de la historia del derviche ciego que está contando Sherazade al sultán, hay 4 mercaderes, uno de los cuales cuenta a los otros 3 la historia del mendigo leproso de Bagdad. Historia dentro de la cual aparece un pescador aventurero que ni corto ni perezoso deleita a un grupo de compradores en un mercado de Alejandría con sus proezas marineras. Como en una caja china o una muñeca rusa, cada historia contiene otra historia subordinada, en primero, segundo o tercer grado. De este modo, gracias a esas cajas chinas, las historias quedan articuladas dentro de un sistema en el que el todo se enriquece con la suma de las partes y en las que cada parte, cada historia particular, es enriquecida también, al menos afectada, por su carácter dependiente o generador respecto de las otras historias.
Usted debe de haber inventariado ya en su memoria un buen número de sus ficciones preferidas, clásicas o modernas, en las que hay historias dentro de historias, ya que se trata de un recurso antiquísimo y generalizado que, sin embargo, pese a tanto uso, en manos de un buen narrador resulta siempre original. A veces y sin duda, es el caso de las mil y una noches, la caja china se aplica de manera un tanto mecánica, sin que aquella generación de historias por las historias tenga reverberaciones significativas sobre las historias madres, llamémoslas así. Estas reverberaciones se dan, por ejemplo, en el Quijote, cuando Sancho cuenta, intercalada de comentarios e interrupciones del Quijote sobre su manera de contar, el cuento de la pastora Torralba, caja china en la que hay una interacción entre la historia madre y la historia hija. Pero no ocurre así con otras cajas chinas, por ejemplo, la novela El curioso impertinente, que el cura lee en la venta mientras Don Quijote está durmiendo. Más que de una caja china, en este caso cabría hablar de un collage, pues como ocurre con muchas historias hijas o historias nietas de las mil y una noches, esta historia tiene una existencia autónoma y no provoca efectos temáticos ni psicológicos sobre la historia en la que está contenida, las aventuras de Don Quijote y Sancho. Algo similar puede decirse desde luego de otra caja china, del gran clásico El Capitán Cautivo. La verdad es que se podría escribir un volumen ensayo, un voluminoso ensayo, sobre la diversidad y variedad de cajas chinas que aparecen en el Quijote, ya que el genio de Cervantes dio una funcionalidad formidable a este recurso. Desde la invención del supuesto manuscrito de Cide Hamete Benengeli, del que el Quijote sería versión o transcripción, puede decirse que se trataba de un tópico, desde luego, usado hasta el cansancio por las novelas de caballerías, todas las cuales fingían ser o proceder de manuscritos misteriosos hallados en exóticos lugares. Pero ni siquiera el uso de tópicos en una novela es gratuito. Tiene consecuencias en la ficción, a veces positivas, a veces negativas. Si tomamos en serio aquello del manuscrito de Cide Hamete Benengeli, la construcción del Quijote sería una matriusca de por lo menos 4 pisos de historias derivadas. Primero, el manuscrito de Cide Hamete Benengeli, que desconocemos en su totalidad e integridad, sería la primera caja. La inmediatamente derivada de ella o primera historia hija es 2. La historia de Don Quijote y Sancho que llega a nuestros ojos. Una historia hija en la que hay contenidas numerosas historias nietas. Tercera caja china, aunque de índole diferente. Tercero, historias contadas por los propios personajes entre sí, como la ya mencionada de la pastora Torralba que cuenta Sancho. E cuarto, historias incorporadas como collage que leen los personajes y que son historias autónomas y escritas no visceralmente unidas a la historia que las contiene, como El curioso impertinente o El capitán cautivo. Ahora bien, la verdad es que tal como aparece Cide Hamete Benengeli en El Quijote, es decir, citado y mencionado por el narrador omnisciente y excéntrico a la historia narrada, aunque entrometido en ella, como vimos, hablando del punto de vista espacial, cabe retroceder todavía más y establecer que, puesto que Cide Hamete Benengeli es citado, no se puede hablar de su manuscrito como de la primera instancia, la realidad funcional, la madre de todas las historias de la novela. Si Cide Hamete Benengeli habla y opina en primera persona en su manuscrito, según las citas que hace de él el narrador omnisciente, es obvio que se trata de un narrador personaje y que por lo tanto está inmerso en una historia que solo en términos retóricos puede ser autogenerada. Se trata, claro está, de una ficción estructural. Todas las historias que tienen ese punto de vista, en las que el espacio narrado y el espacio del narrador coinciden, tienen además, fuera de la realidad de la literatura, una primera caja china que las contiene. La mano que las escribe, inventando antes que nada a sus narradores. Si llegamos hasta esa mano primera y solitaria, pues ya sabemos que Cervantes era manco. Debemos aceptar que las cajas chinas del Quijote constan hasta de 4 realidades superpuestas. El paso de una a otra de esas realidades, de una historia madre a una historia hija, consiste en una muda,
lo habrá advertido. Digo una muda y me desdigo de inmediato, pues lo cierto es que en muchos casos la caja china resulta de varias mudas simultáneas, de espacio, tiempo y nivel de realidad. Veamos como ejemplo la admirable caja china sobre la que discurre La vida breve de Juan Carlos Onetti. Esta magnífica novela, una de las más sutiles y hábiles que se hayan escrito en nuestra lengua, está montada enteramente desde el punto de vista técnico sobre el procedimiento de la caja china que Onetti utiliza con mano maestra para crear un mundo de delicados planos superpuestos y entreverados en los que se disuelven las fronteras entre ficción y realidad, entre la vida y el sueño o los deseos. La novela está narrada por un narrador personaje, Juan María Brausen, quien en Buenos Aires se tortura con la idea de la ablación de un pecho de su amante, Gertrudis, víctima del cáncer, espía y fantasea a una vecina, Keka, y debe escribir un argumento de cine. Todo esto constituye la realidad básica o primera caja de la historia. Esta se desliza, sin embargo, de manera subrepticia hacia una colonia a orillas del Río de la Plata, Santa María, donde un médico cuarentón de dudosa moral vende morfina a una de sus pacientes. Pronto descubriremos que Santa María, el médico Díaz Grey y la misteriosa morfina son una fantasía de Brausen, una realidad segunda de la historia, y que en verdad Díaz Grey es algo así como un alter ego del propio Brausen y que su paciente morfinómana es una proyección de Gertrudis. La novela va transcurriendo de este modo mediante mudas de espacio y nivel de realidad entre estos dos mundos o cajas chinas, trasladando al lector pendularmente de Buenos Aires a Santa María y de allí a Buenos Aires en un ir y venir que, disimulado por la apariencia realista de la prosa y la eficacia de la técnica, es un viaje entre la realidad y la fantasía, o si se prefiere, entre el mundo objetivo y el subjetivo, la vida de Brausen y las ficciones que él cubre. Esta caja china no es la única de la novela, hay otra paralela. Brausen espía a su vecina, una prostituta llamada Keka que recibe clientes en el departamento vecino al suyo en Buenos Aires. Esta historia de Keka transcurre, eso parece al principio, en un plano objetivo, como la de Brausen, aunque nos llega a los lectores mediatizada por el testimonio del narrador. Un Brausen que debe conjeturar mucho de lo que hace la Keka a lo que oye, pero no ve. Ahora bien, en un momento dado, uno de los cráteres de la novela y una de las mudas más eficaces, el lector descubre que el crimoso Arce, cafiche de Keka, quien terminará asesinando a esta es en realidad también, ni más ni menos, que como el médico Díaz Grey, otro alter ego de Brausen, un personaje parcial o totalmente, esto no está claro, creado por Brausen, es decir, alguien que viviría en un distinto plano de realidad. Esta segunda caja china paralela a la de Santa María coexiste con aquella, aunque no es idéntica, pues a diferencia de ella, que es enteramente imaginaria, Santa María y sus personajes solo existen en la fantasía de Brausen, esta como a caballo entre la realidad y la ficción, entre la objetividad y la subjetividad, pues Brausen en este caso ha añadido elementos inventados a un personaje real, la que caía a su entorno. La maestría formal de Onetti, su escritura y la arquitectura de la historia hace que aquella novela aparezca al lector como un todo homogéneo, sin censuras internas, pese a estar conformada, como hemos dicho, de planos o niveles de realidad diferentes. Las cajas chinas de la vida breve no son mecánicas. Gracias a ellas descubrimos que el verdadero tema de la novela no es la historia del publicista Brausen, sino algo más vasto y compartido por la experiencia humana, el recurso a la fantasía, a la ficción, para enriquecer la vida de las gentes y la manera en que las ficciones que la mente fabula se sirven como materiales de trabajo a las menudas experiencias de la vida cotidiana. La ficción no es la vida vivida, sino otra vida fantaseada con los materiales que aquella le suministra y sin la cual la vida verdadera sería más sórdida y pobre de lo que es. Hasta pronto.
Hasta aquí el capítulo número 9 del libro Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa. No te pierdas la próxima entrega, que es el capítulo número 10 y se trata de El dato escondido. Entonces, si no te has suscrito, suscríbete, clica la campanita y nos vemos la próxima vez. Adiós.